Bien, pues una vez más, Ivette, muchas gracias. Bienvenidos a todos y muchas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy en este seminario en línea. El título de esta sesión es Protegiendo la salud de los trabajadores agrícolas mediante actividades de alcance y promoción de la vacunación antigripal. Yo me llamo Sonia Lee y voy a ayudar a facilitar este seminario en línea. Nos da mucho gusto que nos acompañen aquí hoy. Hay un grupo muy bueno de personas que van a compartir de su conocimiento y sus ideas y esperamos que al terminar esto ustedes tengan una mejor idea de lo que es la influenza o la gripe, la influenza, la vacuna y las actividades de alcance de promoción de esta vacuna, y porque a fin de cuentas lo que queremos hacer es proteger la salud de los trabajadores agrícolas y de sus familias. Brevemente, para los que no conozcan la forma en la que trabaja Outreach Partners o HOP, somos una organización a nivel nacional, estamos basados en Oakland, California. Nosotros apoyamos a los programas de alcance de salud eh, y nosotros hacemos un esfuerzo por conectar a los miembros de la comunidad con sus centros de salud y desarrollar estas relaciones que nos van a ayudar a facilitar los cuidados y los servicios de cuidado y de abogacía con los trabajadores en estas áreas. Nosotros les damos recursos a los trabajadores, así como también a los centros de salud y a otras organizaciones de seguridad, y trabajamos de la mano con otras organizaciones, así como el CFH, que así como ya mencionó Ivette, hemos trabajado ya desde hace varios años juntos. Entonces agradecemos esta oportunidad de trabajar con ustedes. Y ven, aquí está nuestra página de internet y pues los animamos a que vayan a ver lo que les podemos ofrecer. Esta es la agenda del día de hoy. Como ya mencionó Ivette, vamos a estar aquí aproximadamente 90 minutos. Primero, estamos aquí en la bienvenida y presentándonos. Y vamos a ver un panorama general de la influenza o la gripe y de lo que es la vacunación, la prevención y el tratamiento de la influenza. Vamos a ver cuál es el rol de Health Outreach Partners, qué es lo que hacemos para poner esta información a su alcance y para poder conectarnos con estas comunidades de los trabajadores. Vamos a ver también cuál es el trabajo que ya se está haciendo con varias otras organizaciones a lo largo del país, donde hay trabajadores que migran de un lugar a otro y donde ya puede que traigan algo de información. Y queremos saber por parte de ustedes también sus propias ideas. Vamos a tener algunas actividades en grupos, vamos a hacerles algunas preguntas acerca de lo que es las trabajos de alcance, cuáles son los desafíos que tienen y qué es lo que les está resultando. También queremos darles la oportunidad de tener una sesión de preguntas y respuestas al final con nuestros invitados de hoy. Y al final vamos a cerrar la sesión y espero podamos, esperemos que todavía estén aquí y que puedan llenar la encuesta de evaluación al final. Por último, estos son los objetivos de aprendizaje para hoy, para este seminario en línea. Vamos a ver que lo primero es que esperamos que al terminar esa sesión, ustedes pueden realmente describir la gravedad de la influenza, lo serio que es este tema. El poder explicar los beneficios de la vacunación anual contra la gripa. También identificar las formas en las que la divulgación de información puede promover la confianza en la vacuna contra la gripe en las comunidades de los trabajadores agrícolas. Entonces, quiero presentarles a los ponentes del día de hoy. Nuestra primer ponente es Cerise Marota. Cerise es la directora de abogacía y educación en Vaccinate Your Family, en donde ella es la persona responsable de cultivar, empoderar, movilizar y dar apoyo a la red de gente que está practicando la abogacía para representación de los pacientes. Y ella supervisa el desarrollo de los programas educativos. Entonces nos da mucho gusto que esté aquí, Cerise, y le damos la bienvenida. La siguiente persona que nos va a acompañar será Laura Campos. Ella es la
gerente asociada de proyectos y estudiante de posgrado en Health Outreach Partners. Ella nos trae 7 años de experiencia en educación de nutrición y otros programas de asistencia técnica. Ella va a poder ocupar aquí con nosotros lo que son sus estudios, incluyendo su maestría en salud pública. Y por último, el último ponente va a ser el doctor Laszlo Madaras. El doctor Madaras, o doctor Laszlo, es el eh, oficial médico en jefe de MCN, Migrant Clinicians Network. Él él ha estudiado y obtuvo una maestría en salud pública desde 1993. Ha trabajado en varios países por el mundo y en centros de salud y en hospitales aquí en Estados Unidos. Entonces, gracias también al doctor Laszlo. Bueno, habiendo dicho eso, le doy la palabra a Cerise, quien nos va a platicar, dar una vista general de la influenza. Sonia, muchas gracias. Gracias por acompañarme hoy. Quisiera platicaros un poquito de mi organización, Vaccinate Your Family. Vaccinate Your Family es una organización sin fines de lucro a nivel nacional que está dedicada a proteger a las personas de todas las edades de las enfermedades prevenibles. Fuimos fundados en el 91 y uno de nuestros fundadores es Betty Bumpers. Ella fue la primera dama del estado de Arkansas y ella trabajó con Rosalind Carter en programas donde están muy apasionadas porque ellas trabajaron con el programa de extensión de la salud en el estado de Arkansas, en donde empoderaron a personas que daban servicios de salud a la gente con Alzheimer's y todos los desafíos que a los que se enfrentaban, cuidados de emergencia, nutrición, etcétera. Entonces ahora, muchos años después, a mí me da gusto poder hablar con ustedes de la vacunación contra la influenza. Nuestro trabajo en Vaccinate Your Family se resume en lo siguiente: acceso, educación, conocimiento. Queremos asegurarnos que todas las personas que quieran recibir estas vacunas puedan recibir las vacunas. Esto quiere decir que necesitan tener información oportuna y correcta y que sea culturalmente adecuada. También hay que asegurarnos que sigamos brindándole conciencia a la gente sobre la importancia de las vacunas y ofreciendo unas políticas muy grandes e importantes de apoyo. Bueno, vamos a empezar aquí con una actividad, un rompehielos. Van a ser preguntas verdadero o falso y queremos que ustedes contesten. ¿Una vacuna contra la gripe puede darte gripe? Yo sé que esto es algo que mucha gente me dice, yo lo he escuchado un montón de veces, seguramente ustedes también. Y aquí la gripe estamos hablando de la influenza en particular. Por favor, contesten en su pantalla. Muy bien, qué bueno. El 73% de ustedes dijeron que es falso. Y eso es correcto. Bien, vamos a hablar de esto un poquito. Bueno, la respuesta es falso. No, las vacunas contra la gripa no contienen un virus vivo que puede enfermarte. La vacuna no tiene un virus que esté vivo. Las vacunas del flu tiene un virus inactivo o muerto. Entonces es biológicamente imposible que este virus te enferme. Hay algunas personas que pueden tener algunos efectos secundarios, como con casi cualquier otra vacuna. Pueden ser dolores de cabeza, puede ser dolor en donde le inyectaron, puede ser algo de fiebre, pero
Eso son solamente síntomas de que el sistema inmunológico de unos está empezando a funcionar. Entonces, los efectos secundarios de la vacuna nunca son tan malos como la enfermedad misma. Hablemos sobre la influenza y la vacunación contra ella. Vamos a ver información general para que sepamos qué es lo que debemos de saber sobre este tema. Antes de eso, quiero contarles una historia personal. Este niñito que ven en la pantalla es mi hijo, Joseph. Discúlpenme, estoy teniendo problemas de audio. A los 5 años se enfermó durante la pandemia. Quiero contarles un poquito sobre Joseph. Él tenía, ci- era un niño de 5 años, estaba sano, estaba en el kinder, le gustaba Star Wars, le gustaba el Hombre Araña. Y su historia empezó inocentemente. Estaba en el kinder, como ya se los mencioné. Se sentía mal, iba en el bus a la escuela, vomitó, lo trajimos a la casa, siguió enfermo, tuvo fiebre, siguió volviendo el estómago y nos empezó a preocupar porque además estaba muy cansado y nos costó trabajo despertarlo cuando se durmió un rato. Llamamos al pediatra que nos dijo que lo lleváramos a un centro de urgencias y en ese momento se dio cuenta que su nivel de oxigenación estaba muy, muy bajo. Acabamos llevándolo al hospital. Fue internado en el hospital y le diagnosticaron neumonía. Es- Estábamos muy preocupados porque le había dado neumonía. Él estaba en el hospital y como cualquier otro niño le hicieron un montón de pruebas estando ahí. Y después de un par de días el doctor se acercó con nosotros y nos dijo que Joseph no se estaba sintiendo bien, pero le íbamos a dar tratamiento. Discúlpenme, por favor, me está costando mucho trabajo entender a la señora. Un momento, estoy tratando de arreglar el problema de audio. Este, Una vez que le empiezan a dar el tratamiento, le siguieron dando el tratamiento de la neumonía y llegó un momento en que dijimos, vamos a llevarlo a la casa, lo podremos monitorear desde ahí. They continued doing tests, and the doctors were really struggling to figure out what was going on with him. On the morning of October En la 18th, mañana del 18 de octubre del I 2009, stood by Joseph's bedside in the ICU, being suddenly COVID, and the doctors and nurses attempted to save his life. They los worked with doctores him for over 30 minutes. Unfortunately, were unsuccessful in saving him. And I remember having a conversation with the doctor that day in the eh, ICU, and she explained to me that la- Joseph una had doc- some complications of H1N1 flu. And I was at that time completely unaware of how serious flu can be. I was aware of it. discúlpeme, me parece que dijo que el niño acabó muriendo de complicaciones de H1N1.
Sabemos que había H1N1 strain, the pandemic strain of flu that Joseph had. The seasonal flu vaccine that year did not provide protection against that. And Por actually, favor, discúlpenme, les ruego me disculpen, me está costando mucho trabajo escuchar entender lo que está diciendo mientras que yo también hablo. Pero estamos hablando de las vacunas. Ahora, en los últimos años he conocido a muchas familias que han tenido historias similares y yo creo que es por eso por lo que he decidido que ese sea mi rol profesional, el ayudar a empoderar a las familias a que sepan sobre las vacunas. Sharice, Yes. just one thing. Thank you so much for sharing that. And I'm seeing in the chat, folks are acknowledging and we appreciate the story. One thing. Ceres, gracias por compartir esta información. Hay algunas personas que están escuchando y disfrutando de lo que estás, aprendiendo lo que estás diciendo, pero el intérprete y otras personas les está costando trabajo entender. Bien, sí, gracias. Sí, voy a hablar un poco más fuerte ahora. Sí, gracias. Thank you. Thank you. Bien, entonces les agradezco a todos que nos... Entonces, por favor, disculpen que no les haya podido compartir todo lo que dijo la señora Marota, pero sí, efectivamente su hijo falleció. Bien, entonces, volviendo a lo que dice, sí, mi misión es asegurarme personalmente que todo el mundo sepa, tenga la mayor información que se puede sobre las vacunas. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la gripe? O sea, la influenza. Esta es una enfermedad respiratoria provocada por el virus de la gripe. Ahora, lo interesante de este virus es que todos los años y provoca lo que le llamamos la influenza de temporada. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Las vacunas temporales o de temporada nos ayudan a prevenirnos, a protegernos contra ciertas cepas del virus. Ahora sabemos que vemos muchos productos en las farmacias para tratar el resfriado, la gripe, la influenza. Tenemos que entender que el caso de una virus es diferente. Ahora, el virus del flu puede provocar neumonía y otras complicaciones secundarias, que es una diferencia de lo que es la gripe común y corriente. Entonces, aunque puede ser una enfermedad bastante común, puede tener efectos secundarios muy severos. Ahora, todo el mundo puede recuperar, la mayoría de la gente puede recuperarse. Eso es definitivamente sí, pero tenemos que entender que todos somos susceptibles a esta información, a esta enfermedad. Perdón. Y tenemos que saber quiénes son las personas más susceptibles a enfermarse y quiénes no. Yo trabajo con muchas familias y muchas personas que así como mi familia, que ha sufrido de un impacto personal. Ahora, hay personas que son de alto riesgo, por ejemplo, niños pequeños, mujeres embarazadas, adultos ya mayores o personas con otras condiciones médicas como el asma o la diabetes. Entonces, ¿cómo se propaga esta gripe, la influenza? A través de pequeñas gotas que cuando alguien estornuda, tose o hablas, vuelan en el aire. Y hay algunas investigaciones que saben que estas microgotitas pueden llegar a viajar 6 pies, o sea, como 2 metros. Entonces, por eso cuando nos vamos a estornudar o toser, nos tapamos la boca con el codo, con la mano. Sabemos que entonces podemos cortarle el viaje a estas gotitas. El virus del flu puede viajar así. También pueden vivir estos virus sobre superficies contaminadas y que uno a veces toca y que después nos tocamos la boca, la nariz o los ojos. Desafortunadamente,
uno no sabe que pueden estar contaminadas si nosotros las tocamos y luego nos llevamos las manos a la cara y solos nos infectamos. Las investigaciones de la transmisión del flu también nos dicen que alguien que está enfermo generalmente es capaz, generalmente es capaz de pegarle la enfermedad a una persona o más. Por eso es importante que cuando uno tiene esta influenza, que se quede en casa para no contagiar a las demás personas. Tratar de minimizar el contacto con la demás gente. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta gripe? Hay tantas cosas, tantas enfermedades que andan circulando por aquí y por allá, que sabemos que la gente habla de tripledemia, que tenemos el flu y el COVID y otros virus que provocan infecciones respiratorias. Puede ser muy difícil el distinguir las diferencias entre una y otra porque muchas de estas enfermedades respiratorias tienen síntomas similares o iguales. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la influenza? Fiebre, tos, dolor de garganta, la nariz mocosa o congestionada, dolores musculares o de cuerpo, cansancio. También la gente puede tener vómitos y diarrea, aunque eso es más común entre los niños. Y también una de las cosas que es importante saber de la influenza es que los síntomas inician de golpe, repentinamente. Entonces, muchas personas me han dicho a mí, si es que tengo la gripe, el flu, y hoy siento como si me hubiera atropellado un camión. Y así es como es. Al pensar en estos síntomas, es importante reconocerlos. Y en caso de una emergencia, hay que pensar que, bueno, esto es serio y necesito atención médica. Algunos signos de emergencia, especialmente entre niños y gente mayor, puede ser dolor de pecho, deshidratación, dificultad para respirar y una fiebre de más de 104 grados Fahrenheit, especialmente en los niños. Entre los mayores de edad, eh, dolores abdominales y dolores musculares y también dificultad para respirar. Ahora, la CDC, el Centro de Enfermedades y de Prevención, nos dice que estos son síntomas que necesitan ser atendidos rápidamente. Ahora, existen pruebas que nos pueden decir si alguien tiene el flu o COVID o algo más. La mayoría de estas pruebas se las pueden hacer en una farmacia, en una clínica de un doctor. Están viendo eh, productos nuevos que estarán al alcance de los consumidores, pero si hay una prueba que acaba de ser autorizada por la Administración de Alimentos y de Medicinas, el USDA. Ahora, se están haciendo pruebas todavía, pero recuerden que es importante obtener tratamiento. Es importante asistir a una farmacia, a una clínica, al consultorio médico, y nosotros también tenemos información sobre el tratamiento del flu. Bueno, ¿cuánta gente se ve afectada por la gripe cada año en Estados Unidos? Podemos ver por los números que estos números que nos da la CDC son muchos. En Estados Unidos, en promedio, todos los años, hay millones de enfermedades, cientos de miles de hospitalizaciones y miles de muertes también, incluyendo, un mo- incluyendo muchos niños chicos que perderán la vida por el flu aquí en Estados Unidos todos los años. Los, los datos de esta lámina viene de información recopilada entre el 2010 y el 2020. Ahora, esto fue antes de la pandemia y sabemos que la pandemia fue muy fuerte.
pero antes de la pandemia, la influenza era una de las enfermedades de mayor transmisión en los Estados Unidos. Durante el COVID-19, estábamos haciendo cosas como el distanciamiento social, las mascarillas, se cerraron muchos lugares públicos. Entonces, entre el 2020 y 2021, en los años de la influenza, el nivel de influenza que hubo en esos años fue bastante bajo por esas medidas de seguridad. Entonces, ¿qué tal va a estar esta temporada de la influenza este año? Antes de este año, las enfermedades fueron bastante leves, pero este año parece que esta temporada está recuperando. Estamos llegando a ver niveles de enfermedades parecidos a los que habían antes de la pandemia del COVID. Y la CDC está viendo información que ha recopilado y con eso están sacando los datos de cuántas enfermedades, cuántas visitas médicas, cuántas hospitalizaciones y cuántas muertes. Y esos datos están basados en varios sistemas de monitoreo. Entre octubre del 2022 y marzo de este año, este mes en el que estamos, ya hemos visto cifras significativas de enfermedades, de visitas al médico, hospitalizaciones y de muertes. Desafortunadamente también hemos visto 132 muertes relacionadas con la gripe en los niños. Ahora, la información de los niños esa se va monitoreando de una forma un poco diferente. Pero los datos que vienen los datos vienen de los departamentos de salud de cada uno de los estados y esto se le da a la CDC. Y esta información se está recopilando desde el 2004 y desde entonces han habido más de 2,000 niños en Estados Unidos que han perdido la vida a raíz de enfermarse con la flu. Y la mitad de esos niños tenían otros problemas de salud. Y de estos niños también, el 80, 90% de ellos no tenían la vacuna. Y por eso es que es tan importante que vamos a hablar de esto en un momento. Y también veremos el impacto de la influenza en Estados Unidos. Hemos visto cifras desproporcionadamente altas en las comunidades de color. Bueno, ¿cuándo es la temporada de la gripe en Estados Unidos? Normalmente se ven ciertas tendencias y esto es lo que vemos. La temporada de la gripe puede empezar desde octubre, puede llegar hasta abril o mayo. Y han habido años en los que se llega a ver la gripe hasta en junio. Pero vemos que entre diciembre y marzo es la época más fuerte y lo que vemos muchas veces es que hay una ola de influenza A y después le sigue la influenza B. Por eso es que es tan impredecible y es impredecible y por eso es importante la vacuna. Pero, ¿cuál es la recomendación para la vacunación contra la gripe en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos la CDC recomienda la vacunación anual para todos a partir de los 6 meses de edad, con algunas excepciones.
niños, adolescentes, adultos, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años o más, gente con condiciones médicas crónicas como diabetes y asma, y también personas sanas. Nada más porque alguien sea joven y esté sano, eso no quiere decir que no se deba de poner la vacuna. Ya he oído demasiadas historias de personas que estaban jóvenes y fuertes y sanas y que llegan a estar al borde de la muerte con la flu, con la influenza. Todas las vacunas en los Estados Unidos contra la influenza protegen contra 4 virus, que son los que están circulando. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque los virus pueden ir cambiando y todos los años se van ajustando las vacunas para protegernos contra los virus que están en circulación en ese año. Y esto también es importante saberlo porque eso quiere decir que la vacuna del año pasado tal vez no nos proteja para los virus que existen este año porque ese virus va mutando. Y mientras más nos alejemos del punto de vacunación, nuestro nivel de inmunidad puede ir bajando. Entonces, esta vacuna que nos pusimos hace 2 años, lo más probable es que este año no nos proteja mucho. Hablemos sobre los beneficios de la vacunación anual. Primero, la vacuna reduce significativamente las posibilidades de enfermarse por la gripa o peor, o morir. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades aquí nos ha dado un aproximado de este año, unas cifras aproximadas, y son bastante buenas. Nos dicen que los niños y adultos con la vacuna tienen mucha más alta probabilidad de no enfermarse o de que los síntomas sean más leves que en personas que no se vacunan. Por eso es importante ver a un doctor o a una farmacia para ponerse la vacuna. 2, la vacuna ayuda a protegerle y a las personas que le rodean. Mientras más gente se vacuna, menos se va propagando el virus. A veces le llamamos inmunidad de rebaño, inmunidad de un tipo o de otro. Pero lo importante es que al vacunarnos nosotros, no solo nos estamos protegiendo a nosotros mismos, sino también a la gente que nos rodea. 3, reduce las posibilidades de enfermarse y de faltar al trabajo, a la escuela y esas cosas. Porque, miren, nadie quiere perder tiempo en el trabajo o en la escuela, especialmente la gente que depende de su trabajo diario para sobrevivir, no puede faltar al trabajo. Y por eso es importante esto. Número 4, como todas las vacunas de rutina, la vacunación actual contra la gripe te va a ayudar a mantenerte saludable, sano. Ahora, ¿qué tan seguras son las vacunas contra las gripes? Estas vacunas han estado aquí desde hace mucho tiempo. Se han puesto cientos de millones de vacunas aquí en los Estados Unidos en los últimos 50 años o más. Y se ha determinado que estas vacunas son seguras. Así como otras, la vacuna de la influenza también también se monitorea por el Centro de Control de Enfermedades y por la Administración de Alimentos y de Medicamentos, el Food and Drug Administration. Y la información que tenemos aquí está garantizada según la información que nos dan científicos y farmacéuticos y médicos. Ahora, ¿cuántas personas se vacunaron contra la gripe este año en Estados Unidos? Todos los años es un poquito diferente. Lo importante aquí de este mensaje es que tenemos que mejorar. Lo que vemos es que como la mitad de la gente que vive en Estados Unidos se vacuna contra la gripe o la influenza.
Y hemos visto que hay ciertos rasgos hereditarios entre chicos que son negros hispanos, donde hay un más alto riesgo. Y sabemos que hay, bueno, y tenemos objetivos, pero estamos muy por debajo de los objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente, que nosotros mismos y la gente que queremos en nuestra comunidad puede mejorar. Ahora, ¿dónde se puede vacunar contra la gripe? Hay muchos lugares, según en donde uno viva. Las vacunas se ofrecen en clínicas, en consultorios médicos, en las farmacias, en los centros de atención urgente y también en otros lugares no tradicionales, como por ejemplo, tal vez posiblemente en iglesias. Y las vacunas también están al alcance de personas que no tienen seguro o que tienen un seguro muy básico. En algunos centros de salud sean calificados, en algunos centros de salud rural. Y hay programas aquí en Estados Unidos para vacunar a los niños, para niños que califican sin costo o a bajo costo. Entonces, si ven las dos enlaces que hay hasta en la parte hasta abajo, la primera es para obtener información sobre las vacunas. Y uno puede hacer clic ahí y puede uno ingresar tu dirección y podrás ver en dónde hay estas vacunas para ti. Y también hay la forma también uno puede asegurarse de encontrar lugares en donde haya las vacunas específicamente para la influenza. Y el otro, Find a Health Center, te puede ayudar a encontrar centros de salud cercanos. Bueno, para terminar, así es como podemos mejorar todos. Vamos a pensar esto paso a paso. Lo primero, vacúnate. Vacúnate contra la gripe todos los años. 2, practica los hábitos saludables. Lávese las manos con frecuencia. Tápese la boca con el codo al toser. Y si está enfermo, quédese en casa. 3, hágase una prueba si lo necesita para determinar el tratamiento. Y por último, y disculpen que todos dicen número 1, pero el cuarto punto ahí es, hay medicamentos antivirales contra el flu y eso hay que pedírselo al doctor o al profesional de la salud. Estos se los tiene que recetar el doctor y sabemos que hay algunos que han ayudado, que hay unos medicamentos que han ayudado a reducir el impacto en la severidad de los síntomas de estas enfermedades. Pero estos medicamentos se tienen que tomar o se tienen que aplicar o tomar en las primeras 48 horas de que se siente por primera vez los síntomas. Entonces, en conclusión, sin importar quién somos, qué nivel de vida tenemos, a qué nos dedicamos, todos tenemos un cierto riesgo. Lo bueno es que todos podemos hacer algo al respecto. Todos tenemos las herramientas para poder prevenir y reducir el contagio por la influenza. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, su atención. Y ahora, pues, le doy la palabra otra vez a Sonia Lee de Health Outreach Partners. Gracias. Suris, muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia personal, tanto así como tu conocimiento profesional. Creo que con esto tenemos un buen entendimiento de lo que es la influenza y de la vacuna. Les recuerdo que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final. Sé que seguramente muchos de ustedes tienen preguntas. Si tienen preguntas ahora las pueden poner en el chat o escríbanlas para que no se les olviden. Para que estén listos cuando tengamos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, habiendo repasado todo eso, lo que hemos aprendido hasta ahora es que vemos lo importante que es la promoción de la información
y también la promoción de las vacunas. Sabemos lo importante que puede ser el trabajo de alcance. Y lo que quiero hacer ahora es darle la palabra a Laura, quien va a hablar un poco sobre el papel del alcance y algunas barreras a las que se enfrentan algunas comunidades de los trabajadores agrícolas y cuáles son algunas estrategias que podemos ocupar para poder llegar a tocar esas comunidades. Entonces, Silvia, si nos ayudas con la presentación. Y Laura, adelante. Gracias, Sonia. Bien, esta sección va a tener que ver con el alcance, estrategias para la promoción de la vacuna contra la gripe entre las comunidades de trabajadores agrícolas. Empecemos con un poco de información aquí de fondo. En el periodo entre el 2021 y 2022, menos del 50% de los adultos estadounidenses recibieron la vacuna contra la influenza. La tasa de vacunación entre los trabajadores del campo es más difícil registrarla porque no hay un monitoreo que los incluya a todos. Ahora, muchos de esos trabajadores pueden estar a un nivel de riesgo más alto por la exposición que tienen tanto a sus condiciones de trabajo y donde viven. Muchos de ellos temen el impacto de la gripe en cuanto es el trabajo y su pérdida de salarios, los síntomas y el acceso limitado a la atención o el tratamiento. Ahora, las vacunas nos dan protección contra la influenza, pero existen algunas barreras comunes en estas comunidades. Estas barreras son el tiempo, porque hay veces que los horarios de las clínicas no acomodan por los horarios de trabajo. Tal vez el trabajador no puede pedir tiempo libre para ir a una clínica a que le pongan una vacuna. Es posible que también haya acceso limitado a los proveedores de atención médica y esto nos puede llevar a una falta de transporte viable desde algunas compañías y también alguien tiene que absorber el costo de la vacuna de la influenza. También es posible que que la información que fluye esté limitada y junto con poca información hay campañas que no están totalmente informadas o equipadas. Reconocemos que la mejor experiencia que tienen es para trabajar con las comunidades más experimentadas y nos gustaría poder hablar con ustedes para saber cuáles son las ideas que tienen ustedes, cómo que podemos compartir todos. Si quieren comentar, compartir sus comentarios en el chat o durante la sesión de preguntas y respuestas, sería muy bueno. A ver, estoy viendo aquí que hay otra barrera que es el lenguaje, sí, el idioma, transporte, temor. El costo, el no tener seguro, falta de información, el idioma, poca información, inmigrantes, tiempo y temor, confianza. Pues gracias a todos ustedes por compartir sus ideas en cuanto a barreras adicionales. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, ya hablamos de algunas de las barreras que existen para
ponerse la vacuna de la influenza. Entonces, hablemos de las estrategias de alcance para la promoción de la vacuna. Primero, es importante ofrecer las vacunas en lugares y a las horas que más convienen. Por ejemplo, podría haber una clínica que vaya a los sitios de trabajo y que ahí puedan poner las vacunas. Pero para esto tiene que tener una relación con los agricultores para tener esa confianza de poder ir y ofrecer este servicio ahí. También el uso de las redes sociales y hacer campañas de vacunación contra la gripe y recordatorios, no nada más en las redes sociales, sino, por ejemplo, en las radios también. Utilizar un lenguaje simple para proporcionar información y combatir la desinformación. Esto es muy importante porque así uno tiene que estar consciente del nivel de conocimiento médico que tiene la comunidad. Otra cosa son, otra cosa es tener los mensajeros adecuados o apropiados. Asegurarse que no nada más que el mensaje esté claro, sino que sea adaptado a las diferentes culturas para que sea asimilado con mayor facilidad. Y por último, el aprovechar las campañas de salud en los países que vienen de los países de origen. Y con esto le doy la palabra al doctor Laszlo, que nos va a hablar de las estrategias de vacunación en México. Pues gracias, Laura, a usted y a los otros ponentes también que me han facilitado aquí al ya poner esto. Bien, entonces mucho gusto, bienvenido a todos. Voy a hacer la presentación en inglés, pero pues también entiendo el español. Entonces, si tienen preguntas pueden contestar, digo, pueden hacer sus preguntas tanto en inglés como en español. Bueno, vamos a hablar del programa de vacunación en México. Y ahora, yo no trabajo en México. Yo trabajo en el centro sur de Pensilvania. Como médico familiar, trabajo con muchos trabajadores agrícolas, incluyendo muchos de México, y me cuentan de las vacunas o de la falta de vacunas. Entonces, de ahí viene mi experiencia. Pero gran parte de de la información, perdón, gran parte de la información que tengo aquí viene también de mis colegas en México. Quiero comenzar diciéndoles que algunas de lo que han escuchado de la importancia de los programas de vacunación, en mi experiencia, son ciertas. Como médico familiar, que también trabajo medio tiempo en hospitales, he visto los resultados de lo que es la gente que no estaba vacunada, tanto con la influenza como el COVID también. He trabajado en un hospital con 5,000 pacientes, donde pasaron 5,000 pacientes con COVID, hubieron muchas muertes y como dijo una de los ponentes previos, ahí viene la influenza otra vez. Y sí, podremos podremos ayudar a minorarlo ejerciendo las mismas medidas de seguridad que con el COVID, como el distanciamiento social y el no salir cuando está uno cuando está uno enfermo. Afortunadamente tenemos las vacunas y voy a hablar del programa de vacunación en México. La vacuna misma este año era eficaz como en un 50%. Eso quiere decir que como la mitad de las personas que sufrieron de influenza A se pudo controlar para que no vengan al hospital. Pero en las últimas 2 semanas, más o menos, a principios de marzo, esto ha empeorado mucho. La estrategia mexicana es un poco diferente a la de Estados Unidos.
Las poblaciones que han sido identificadas no son no son gente menor de 6 años, perdón, no menores de 6 meses, de 6 meses a 5 años. Estas son las poblaciones prioritarias para la vacunación. Ahora, la vacuna contra la gripe en México es gratuita. Está disponible principalmente a través de clínicas gubernamentales y a través de eventos de campañas. También con algunos proveedores privados de atención médica. Para las poblaciones no prioritarias, tal vez tendrán acceso a las vacunas más adelante en la temporada, una vez que se alcance una cobertura mínima. El objetivo, la meta es un 70% de cobertura de las poblaciones prioritarias al 31 de diciembre de 2022. Estos son los niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y gente al personal de la salud. Y el objetivo, repito, es tener un 70% de cobertura en estas poblaciones prioritarias al 31 de diciembre del 2022 y 100% de cobertura para fin de marzo del 2023. ¿Cuáles son los tipos de vacunas que están disponibles? En México se está usando la vacuna antigripal trivalente. Aquí son 4, hay en México 3 virus. Hay 2 vacunas contra el virus tipo A y 1 contra el virus tipo B. La que no tenemos es la Phuket Almiara, que hay en Estados Unidos, pero que no la hay en México. Entonces, es una vacuna trivalente. Y esto es importante mantenerlo en mente porque vemos tanta gente que cruza la frontera y cuando veo pacientes que vienen de México al sur de Pensilvania, les pregunto si ya tienen la vacuna contra la influenza y si no la tienen, se las pongo. Y si sé que están en esas edades, en donde no se lo pusieron porque no era un grupo vulnerable, se las pongo igual. Bueno, la campaña de vacunación del flu del 2022-2023 se organiza todos los años del 3 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 23 es la de este año. Las primeras vacunas disponibles fueron destinadas a los trabajadores de la salud. Se establecieron puntos fijos de vacunación en los centros de salud, así como en establecimientos de atención secundaria y terciaria. También en algunos lugares de congregación estratégicos, como centros comerciales y parques. Brigadas móviles de campo también aseguran la cobertura en lugares como guarderías, instalaciones para el cuidado de adultos, cárceles y otras instalaciones grupales, como pueden ser instalaciones de salud mental, centros de detención, centros de reintegración, etc. Entonces, ¿cómo nos fue en México? Paco, recuerden que el objetivo es el 70% de la cobertura en poblaciones prioritarias y la cumplimos, el 74.6% de cobertura, es lo que teníamos a fin de año. O sea que el año pasado más del 70% se vacunaron. Todavía no salen los datos del 31 de marzo, obviamente, de este año y les haré llegar la información tan pronto la tenga.
pero el mes no ha terminado, entonces la información todavía no está lista. Será hasta principios de abril. Y las áreas en donde se cumplió el objetivo, el 70% o más, pueden ver que es en Baja California, después en el área central, ahí cerca de Ciudad de México, también en la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, y en las áreas rurales ahí todavía están por debajo del objetivo, pero principalmente las áreas de mucha población, la gente sí se vacunó más. Estas son las referencias que tenemos. Y una de las historias que salieron a fines del año pasado es que el subsecretario de Salud en México recomendaba que la gente entre los 15 y 10, entre los 15 y 59 años recomendaban que no se pusieran la vacuna todavía hasta que estuviera protegida la gente en situaciones más vulnerables. Yo no he conocido al subsecretario, seguramente es un tipo, sí, he escuchado que es muy inteligente, pero la razón por la que les estaba diciendo esto en diciembre del 22 es porque estaba tratando de que la gente más vulnerable fuera la que tuviera mejor primer acceso al programa de vacunación. El doctor Hugo López también es uno de los miembros de nuestra mesa directiva. Fue hace algunos años y me da gusto que él sea el que está tomando la batuta aquí. Pero hay gente que se cuestiona por qué le está diciendo a algunas personas que no se vacunen, pero ya hemos visto por qué. Ahora en México, hay una fuerza laboral, el 67% de la fuerza laboral en México son jóvenes. Y aunque podría verse afectada la fuerza laboral si llega a enfermarse, le están dando la prioridad a los que son mayores de 60 años. Ahora, en México el programa es diferente a Estados Unidos, pero es parecido a lo que hay en otras partes del mundo. Hay otros países en donde se vacunan primero a los muy chicos, a los muy grandes, a las mujeres embarazadas, a la gente que tiene otras que tiene otros problemas de salud. Y después se le abre la puerta al programa a los demás. Por eso es importante vacunar a la gente que viene de México. Y podré contestar sus preguntas un poco más adelante, pero por ahora le quiero regresar la palabra a Laura. Muchas gracias. Doctor Laszlo, gracias. Bueno, quisiera tal vez poner esto en contexto. Agradecemos y tenemos la fortuna de tener aquí al doctor Laszlo, porque él nos puede ayudar a saber qué es lo que está pasando con la influenza en diferentes partes del mundo. Pero también ustedes están haciendo el trabajo de alcance en las comunidades y con sus estrategias de alcance, algo de lo que nos han dicho ustedes y que nos están diciendo los trabajadores, perdón, es sobre lo que ellos están acostumbrados, lo que ven en sus países y cuáles son las cosas que están viendo al llegar a este país. Y esto esto de ser útil para poder publicar el mensaje que queremos, tomando estas cosas en mente a la hora que estamos compartiendo esta información con la gente que viene de otros lugares hablando de la influenza y de la vacuna de la influenza. Y algunas personas tal vez estén acostumbrados, así como dijo el doctor Laszlo,
acostumbrados a tener ciertos eventos en los que se les pone la vacuna, llegan aquí y el sistema es un poco diferente. El tal vez no verlo y no ver estos eventos como lo que están acostumbrados y pensar, tal vez no sea el momento para la vacuna, tal vez aquí no la haya, simplemente no saben. Entonces es importante que sepamos que debemos de pensar en eso, así como también pensar en las otras actividades de alcance de las que ustedes saben y que ustedes conocen. Queremos darles a ustedes la oportunidad de que piensen más sobre estos temas, que hablen más entre ustedes. Y ahora vamos a tener unas actividades en grupos individuales. Antes de eso, tenemos unas preguntas que les queremos hacer y queremos que hablen ustedes de estas preguntas ahora que se van a separar en grupos. Recordando siempre cuándo empieza la temporada de la influenza, cuándo ocurre la parte alta, el pico de la temporada, cuándo debemos de ir programando las actividades de alcance y para así estar seguros del alcance, de las actividades de alcance y que sean lo más eficaces posibles. Recuerden que hay mucha información y tenemos que encontrar la mejor manera de compartir esa información. También hay que tomar en cuenta que hay información falsa y tenemos que saber cómo atacar esto dentro de las barreras que se mencionaron. Bueno, entonces estas son las instrucciones para esta actividad. Los voy a separar en grupos. Va a haber un grupo para gente que nada más habla español. Ustedes se van a quedar en esta sala principal. El resto de la gente se va a separar en 6 o 7 grupos que irán a salas diferentes. En cada uno de los grupos debe haber alguien que va a ser el que tome las notas y que va a ser alguien que informe a todo el grupo después. Vamos a abordar las siguientes preguntas. Primero, dadas las barreras y consideraciones que se han discutido, ¿cuáles son algunas estrategias o métodos que han encontrado que han tenido éxito? ¿Y cuáles son los desafíos que todavía quedan? Entonces los vamos a separar en grupos. Les vamos a dar como unos 10 minutos. Les mandaremos un mensajito informándoles cuando vamos a volver todos a ser parte de un solo grupo. Entonces, a partir de ahora van a tener 10 minutos para poder platicar de estos temas. Y de ahí ya pasaremos a la sección de preguntas y respuestas con el último ponente. Muy bien. Ahora deben estar viendo tal vez en su pantalla un cuadrito invitándoles a una sala. Por favor, acéptenlo y la información, la invitación que tienen ahí y nos vemos dentro de unos 10 minutos. Laura, tú te vas a quedar aquí y vamos a hacer pausa a la interpretación. Las personas que se van a quedar aquí en esta sala principal, ustedes pueden participar en español. Aquí tenemos a Laura que va a guiar la conversación. Y para los ponentes, si quieren escuchar las conversaciones en los diferentes grupos, adelante. Esto. Bueno, quiero estar consciente del tiempo que tenemos todos. Entonces vamos a cortar un poquito el tiempo para que nos den sus reportes. Ya escuchamos un poquito de lo que decía María, pero yo no sé si haya algún grupo que quiera contarnos lo que platicaron durante su sesión individual. Y si quieren pueden levantar la mano en Zoom y activar su micrófono.
Okay. A ver, dijo Heréndida. A ver, yo quiero comentarse. Bien, yo soy Heréndida, estoy en el condado de Monterey. Me dio mucho gusto haber conocido a mi compañera. Tenemos muchas cosas en común. Las dos somos promotoras. Yo trabajo con trabajadores del campo y las barreras que nosotros tenemos son principalmente relacionadas con el idioma, porque hay muchos dialectos y lo que nosotros hemos hecho es de tratar de hablar con la mujer que habla estos dialectos y también español, y ellos nos acompañan cuando vamos a hacer trabajos de alcance, o sea que de esa forma tenemos intérpretes. Es difícil porque no hay tanta gente que sepa y hay mucha gente que es muy tímida, pero no queremos darnos por vencidos. Y esa es una de las barreras con las que más batallamos, porque mucha gente se asusta porque realmente no creen que somos una organización sin fines de lucro y ellos creen que nosotros somos de inmigración y les tenemos que hacer entender que está bien hablar con nosotros. Y pues eso, y me dio mucho gusto estar aquí, gracias. Sí, gracias. Miren, entendemos los temores que tienen que ver con el temor, con el idioma, y por eso es tan importante el trabajo que hacen ustedes, porque están construyendo esta presencia y estos contactos y conexiones entre la gente de la comunidad. A ver, Isabel, vemos que tiene la mano levantada. Si nos quiere contar de lo que hablaron. Trataré de ser breve. Una de nuestras estrategias más exitosas ha sido el asociarnos con otros programas y otras agencias, quienes están tratando también de ponerse en contacto con esas comunidades. Usamos a los promotores, trabajamos con el Departamento de Salud local y algo que ya se mencionó hace rato, también asociarnos con eventos como la distribución de alimentos. Estas son nuestras estrategias que hemos tenido más éxito. Y en cuanto a desafíos o retos, el temor a perder tiempo de trabajo, información falsa, que la gente cree que la vacuna los va a informar, y también los temas de costo y pérdida de tiempo. Y esos son esos desafíos más importantes para nosotros. Gracias, sí, entendemos y sabemos que es mucho lo que hay que hacer y el asociarse con otras organizaciones es muy importante para poder ser más eficientes, tratar de sobreponerse a estas barreras para poder comunicar la información adecuada. También hay veces que el temor a los efectos secundarios, muchas veces la gente tiene el temor de sentirse enfermo cuando les ponen la vacuna y es importante que esa información se pueda difundir. Pues, disculpen que tengamos que cortar eso así tan de repente, pero queremos agradecerles a todos el haber participado, el haber compartido también lo que está pasando en en sus regiones y lo que están haciendo ustedes. Y pues nos quedan 5 minutos. Y en estos 5 minutos quisiera darles a ustedes la oportunidad, porque todavía tenemos aquí a nuestros 3 ponentes que tienen tanta experiencia, tanto conocimiento. Si tienen preguntas para ellos, cualquier pregunta que les quieran hacer, tienen 5 minutos para hacerles preguntas y me pregunto, entonces, si hay preguntas, pónganlos en el chat, por favor. Yo también tengo una pregunta aquí para uno de los ponentes. Yo no veo no veo preguntas en el chat, pero si quieren simplemente activar sus micrófonos, adelante. Mire, una cosa que quiero mencionar. Alfonso Rodríguez mencionó en nuestro grupo que en algunos lugares uno tiene que ser muy cuidadoso porque hay lugares en donde la vacuna de la influenza debe ser gratis, pero no lo es y la gente cobra. Y han habido personas que se han quejado de que llegan y piensan que van a obtener una vacuna gratuita y al llegar ahí les están cobrando. Entonces, quiero informarles de esto que
pues es un desafío también importante y esto no es un problema en todos lados, pero sí pregunten antes de ir para asegurarse que si dicen que es gratuito, que sepan que es gratuito y si no, cuánto va a costar. También quisiera también agradecerle a los intérpretes. Yo sé que hablo muy rápido a veces y pues es difícil a veces seguirme el paso, entonces le quiero agradecer a los intérpretes. Yeah, thank you to the interpreters. Sí, gracias por mencionar eso. Y sí, efectivamente, gracias a los intérpretes, gracias por traducir tanta información Continues, y hacer esto en simultáneo. efficiency. Sabemos que no es fácil y les agradecemos. I think a Bueno, question that we also had quisiera was around ver una pregunta que sé que mucha gente tenía. Tiene que ver con los síntomas. Están los síntomas de un resfriado común, de la influenza o gripe tipo influenza y de otras cosas que pueden tener síntomas similares. Y en ese caso, ¿qué es lo que piensan ustedes que es la mejor forma de atacar este problema? Cuando hay preguntas sobre el tema de los síntomas. Y esta puede ser una pregunta para Cerise, para Laura, para el doctor Laszlo. Mire, yo puedo contestar desde el punto de vista de un hospital. En los últimos 2 años, gracias al COVID, ahora tenemos estos cotonetes nasales que al, al paciente le podemos dar una pasada con estos por la nariz y de aquí podemos hacer pruebas de unas 12 tipos de virus más o menos. Anteriormente se hacían las pruebas de la influenza y el tema del COVID se tenía que hacer. Cuando llega el COVID eran pruebas diferentes y se les tenía que meter este palito a la nariz 2 o 3 o 4 veces y a la gente no le gustaba, claro. Entonces, estas pruebas que ahora con una sola pasada se puede distinguir qué tipo de virus es algo que nos ha ayudado mucho para poder distinguir entre una gripa regular y el COVID e influencia A y B. Durante un par de años, cuando tuvimos Delta, eh, la pérdida del olfato era una cosa que distinguía el COVID, porque no había nada más que te quitara el sentido del olfato. Claro, había congestión de sinusitis, pero eso es porque no pasa el aire, pero si perdías el sentido del olfato, pues obviamente era COVID. Pero ahora hay otras variantes de COVID que ya no son tan prevalentes y pues sí se tiene que hacer las pruebas para poder distinguir si es COVID o gripe o alguno de los tipos de influenza. Bueno, pues esa es una de las pruebas que tenemos. Sí, claro, a veces es difícil distinguirlos y haciendo estas pruebas es cuando se puede hacer un diagnóstico más correcto y más preciso. Veo varias preguntas aquí. A ver, están saliendo preguntas, pero antes de llegar a ellas, yo sé que hay personas que se tienen que ir y si se tienen que ir, adelante. Eh, Silvia, si pudieras adelantar las láminas a la última para ver la evaluación. Es importante que llenen la evaluación, por favor. Vamos a poner un enlace a la evaluación también en el chat. También hay un código QR que vamos a poner en la pantalla. Ahí está, para que ocupen su teléfono. Y sí quisiera yo recalcar esto es importante porque se nos está acabando el tiempo. A ver, la última pregunta, quisiera ver si podemos contestar la última pregunta. A ver, y sé que hay unas preguntas aquí en español. Sure, I translated it to English. Julio was asking if there is a way to get a free community. Sí, sí, las traduje al inglés. Si hay forma de de obtener alguna vacuna sin costo. Y también alguien pregunta, ¿qué pasa si viene alguien de México y viene vacunado contra el flu en México y llega y lo quieren vacunar acá? No sé si Laszlo, Cerise, Laura, ¿quién quiera contestar esto? Mire, yo no soy
Yo no soy clínica, entonces voy a diferir al doctor Laszlo. Ya, gracias, y mira, nos dice muy buena información. Yo no creo que pase nada malo si uno obtiene vacunas dobles. En los 25 años que he tenido aquí los hospitales, no he visto a nadie que tenga efectos secundarios muy graves por tener vacunas dobles. Pero sí he sabido de alguien que le acaban de poner la vacuna un par de meses antes y en julio, agosto y después alrededor de febrero o marzo empezó a brotar el flu y bueno, se pusieron una vacuna otra vez y no hubieron efectos secundarios. Ahora, yo en lo personal no me gusta dar la segunda vacuna porque la cuadrivalencia de nuestras vacunas en Estados Unidos solamente dan un poquito de protección adicional en la influencia B. Entonces yo prefiero no ponerla. No creo que valga la pena, pero está bien ponérsela. Yo sí estoy viendo que sí está surgiendo un brote de influenza B muy fuerte, entonces pues sí la ponemos. Pero en realidad no creo que produzca ningún daño al ponerse una vacuna doble. No creo que el beneficio sea enorme, pero tampoco creo que pase nada mal. Pues miren, ya con esto ya vamos a terminar. Lamento que no podamos seguir contestando todas sus preguntas. Les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Gracias por su participación. Les daremos acceso a las láminas, a las presentaciones y a los otros recursos que tenemos. Y quiero darle un agradecimiento especial a Cerise, a Laura y al doctor Laszlo por haber compartido tanta información, conocimiento con nosotros. Esto siempre nos ayuda mucho. Y quiero una vez más agradecerle a NCFH por organizar este evento. Creo que esto ha sido información muy valiosa para todos nosotros y pues les deseamos mucha suerte a todos ustedes con sus trabajos de alcance. Entonces, con eso concluimos la sesión de hoy. Gracias a todos ustedes. Gracias. Un gusto conocerlos. Hasta luego y buen día.